Hola, muy buenos días a todos. Este, mm, Gracias por participar de este webinar. Vamos a esperar unos minutitos para que se sumen los inscritos. Por ahí están en este momento ingresando al link. Así que aguardamos un par de minutos, por favor. No más que eso. Bueno, mientras voy presentándome, mi nombre es Norma López. Yo soy gerente general de Mon Group en Argentina. Este, mm, Somos un estudio de una firma de consultores, abogados, contadores y demás ramas de las ciencias empresariales, que estamos ubicados en 12 países de Latinoamérica, de América. Este, bueno, es bastante habitual que semanalmente ustedes recibirán invitaciones a estos webinars que estamos dictando o dando para eh, informar a los interesados sobre las novedades importantes que se pueden producir en cada uno de los países. La mecánica de estos webinars es que yo voy a exponer, vamos a dejar unos 10 minutos al final de la presentación para las preguntas. Finalizado el webinar, van a recibir después un mail de seguimiento en el que podrán plantear las dudas que no hayan podido ser respondidas en el webinar o que surjan después, incluso pedir el material o lo que ustedes requieran relacionado con este tema, con la temática de hoy. ¿Mm? Bueno, pasamos los 2 minutitos y vamos arrancando. Entonces, el tema que nos convoca hoy en este webinar es analizar o repasar, revisar un poco cómo es el régimen de incentivos para grandes inversiones, RIGI, que se creó por la ley llamada Bases del gobierno del presidente Milei. Este régimen está creado entonces en la ley, está establecido, se instaura en la ley 27742 en el título 7, denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. La ley fue publicada en el Boletín Oficial el 8 de julio del 2024, hace un mes y medio, 2 meses casi. El título 7 está dividido en 12 capítulos. Cada capítulo está ahí enumerado. Vamos a repasar todos estos capítulos durante la exposición. El título 7 abarca del artículo 164 al 228, donde se establecen todas las particularidades, ¿no es cierto?, de este régimen. La ley está complementada por el decreto 749, decreto reglamentario 749 del 2024, que fue publicado muy recientemente el día 23 de agosto del 2024, o sea, hace una semana. Salió el decreto reglamentario de la ley. Eh, Posiblemente no, faltan todavía algunas otras normativas complementarias, pero ya tenemos ley y decreto reglamentario. Repasando cada uno de estos artículos de la ley, vamos a arrancar con el artículo que se refiere a los artículos que se refieren a la creación y ámbito de aplicación. Eh, el RIGI eh, pretende otorgar a los titulares de los proyectos que se registren incentivos de distinto tipo, certidumbre
seguridad jurídica y protección de los derechos adquiridos siempre que el proyecto o que se mantengan las condiciones y se cumplan los requisitos exigidos por el régimen. Este sistema, este régimen aplica a todo el territorio de la República Argentina, está declarado de interés nacional, de acuerdo al artículo 75 de la Constitución Nacional, y la propia ley establece en unos artículos que será nula de nulidad absoluta toda norma o vía de hecho de jurisdicciones locales que limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe el régimen, incluso estableciendo que la justicia debe impedir la aplicación de esta normativa. Cuando hablamos de jurisdicciones locales, tengan en cuenta que nuestro país, Argentina, está dividido políticamente en 24 provincias, las cuales tienen autonomía tributaria y las cuales son propietarias de los recursos naturales. Esto es así en virtud de la organización política que nos da la Constitución Nacional. Entonces, al tener las jurisdicciones locales facultades sobre los recursos naturales que les son propios y facultades tributarias y de distinto ámbito de regulación, entonces, bueno, es que la ley nacional está estableciendo este marco, ¿no es cierto?, de que no hay, de que no puede haber forma de restringir los derechos que se establecen por esta ley. ¿Cuáles son los objetivos prioritarios que la ley establece para el régimen? Bueno, incentivar las grandes inversiones nacionales y extranjeras, promover el desarrollo económico, competitividad, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios, por supuesto, crear empleo y a su vez con esta ley crear las condiciones de previsibilidad y estabilidad para las grandes inversiones, a la vez que darles seguridad jurídica y protección especial en caso que la administración pública o el Estado pudiera tener incumplimientos respecto de este régimen. El régimen aplica a ciertos sectores ¿m? establecidos en este capítulo 2. Esos sectores incluidos son la foresto-industria, o sea, la industria forestal, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, el petróleo y el gas. Perdón. Estos son los sectores que están promovidos. Lo que está fuera de este sector no está incluido. Em, el régimen también tiene un plazo de adhesión. Ese plazo de adhesión se cuenta por está establecido en 2 años desde la fecha de la entrada en vigor y prorrogables por única vez. Dado que se publicó en el boletín oficial el 8 de julio, estaría vigente el régimen hasta el 7 de julio del 2026, siendo prorrogable por un año hasta el 7 de julio de 2027. Este es el plazo en el cual los proyectos deben estar inscritos y resultar aprobados para poder gozar de todos los beneficios y las particularidades del régimen. ¿Qué es lo que el régimen crea una figura que se llama vehículo de proyecto único? Lo que la ley establece que se debe inscribir en el registro de grandes inversiones el vehículo de proyecto único que califique como una gran inversión en el sector promovido. Ese vehículo de proyecto único, VPU, tiene que tener un objeto único y exclusivo que es llevar adelante una o más fases de un proyecto de inversión que encuadre en el régimen que esté adherido, no pudiendo desarrollar otras actividades ni poseer activos que no estén afectados al proyecto. Sin embargo, vamos a ver un poquito más abajo, enseguidita, que hay una figura para poder, que le da la salida a aquellas compañías que tienen otras actividades y que quieren entrar al régimen. ¿Quiénes pueden ser BPU? ¿Quiénes son los BPU a los que yo voy a registrar? Se considera BPU una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima unipersonal, que no es la sociedad anónima simplificada por acciones, la SAS argentina, la que se establece en forma automatizada y rápida, es otra figura jurídica esta. También las sucursales de empresas extranjeras pueden ser un BPU.
Las UTE, la Unión Transitoria de Empresas y otros contratos asociativos también puede constituirse con BPU. Y también hay normativa específica para aquellos concesionarios de obras de infraestructura y o de servicios que en curso que puedan adherir, que pueden estar trabajando en los sectores involucrados y que quieran adherir al régimen. Y también la ley crea la figura de la sucursal dedicada, sucursales dedicadas. Y está concebido esta figura para el caso de que una sociedad, una SRL o una sucursal de empresa extranjera, ¿m?, esté constituida y dedicándose a otras actividades que no tengan que ver con el RIGI y que en principio no podría adherir al sistema, puede crear dentro del ámbito del ente jurídico de la sociedad anónima, la SR o la sucursal, una sucursal dedicada que va a estar dedicada exclusivamente a la actividad promovida. ¿M? Y esa sucursal dedicada debe tener una inscripción en el Registro Público de Comercio, debe tener un quit y un alta de impuestos separados de la sociedad madre, digamos, un capital asignado, un objeto dentro de dentro del RIGI y asignación de activos, bienes, ahí dice pasivo, pero tiene que decir bienes, perdón, y personal afectado. ¿M? Por supuesto, también es necesario que que esa sucursal dedicada lleve contabilidad separada de la sociedad a la que pertenece. Entonces, por un lado, inscribo el BPU, que es el proyecto que lleva adelante uno de estos entes jurídicos, Sociedad Anónima SRL, Sociedad Extranjera, tiene que ser de objeto exclusivo, o sea, solamente se puede dedicar al BPU. Y en caso que quiera utilizar una sociedad que ya tengo constituida, que ya está operando en algún sector, debo crear la figura de la sociedad. Puedo utilizar, no es que debo, puedo utilizar la figura de sucursal dedicada en lugar de constituir una nueva sociedad. Pero también se pueden inscribir en el BPU los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada. Estos proveedores de bienes o de servicios con mercadería importada solamente van a contar con los beneficios y con los incentivos aduaneros del artículo 190 de la ley respecto de la mercadería importada, incluidos todos los insumos que sean necesarios para prestación del servicio a brindar al BPU. Y acá entonces la ley es muy clara, habla de proveedores de bienes o proveedores de servicios con mercadería importada, es decir, que requiere, en principio los proveedores de servicios puros que no requieran mercadería importada están fuera del régimen, salvo que posteriormente vía reglamentaria se amplíe. La ley no lo dice, la ley habla de proveedores de bienes o servicios con mercadería importada. Los bienes que van a estar que van a estar sujetos a los beneficios aduaneros, que vamos a ver después, pero por los cuales se puede inscribir el proveedor, son aquellos que sean bienes de capital o bienes de informática y telecomunicaciones que estén incluidos en el anexo de la resolución 557, o bien los demás bienes que estén incluidos en dicho anexo destinados a concretar un proyecto. Los proveedores de servicios, como les digo, solo van a tener los beneficios aduaneros respecto a las mercaderías del anexo 1 del decreto, o bien aquellas mercaderías que puedan ser, o bienes que puedan ser transformados o perfeccionen y se transformen en otro bien de capital o en otro bien de tecnología de informática y telecomunicaciones. Entonces, el proveedor de estos servicios se inscribe si el proveedor tuviera otros ingresos por otras actividades, que es compatible, en este caso no requiere objeto único, debe facturar anualmente en función de un porcentaje mínimo, o sea, hay un porcentaje mínimo por el cual debe estar adherido al proyecto, presentando una declaración jurada informativa para acreditar el cumplimiento de ese porcentaje mínimo de afectación de su actividad al proyecto. Los titulares los proveedores de estos servicios deben ser por al menos en un 51% residentes argentinos o empresas argentinas. O sea, esto no está pensado para empresas cuya mayoría accionaria está en poder de empresas del exterior. Y estos proveedores de servicios o mercaderías no tienen imposibilitado vender estas mercaderías
o bienes que gozan de los beneficios y que están inscritos en el régimen a proyectos o a BPU vinculados. O sea, no puede haber vinculación entre el proveedor de los bienes o servicios con mercadería importada con el BPU, y cuando hablamos de vinculación, hablamos vinculación amplia en los términos del artículo 18 de la Ley de Impuestos a las Ganancias. ¿Mm? Cuando el proveedor va a inscribirse, la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Economía, ya lo vamos a ver más adelante, debe individualizar cuáles son todos aquellos bienes para los cuales quiere gozar del beneficio. Cuando sale la resolución aprobando la inscripción, va a estar identificados esos bienes. Cualquier ampliación o cambio de bienes debe estar también informado y solicitar esa autorización. Pero en el caso de los proveedores con bienes, los proveedores de servicios con mercadería importada, pueden inscribirse inicialmente por cierta cantidad de bienes para ciertos BPU, pudiendo brindar esos servicios a otros BPU, aunque al momento de la inscripción como proveedores no los hayan individualizado. O sea, se inscriben por un solo BPU y después tienen la oportunidad de inscribirse con otros. Bueno, entonces no se prohíbe esa situación, sino que simplemente se pide que se informe en forma posterior, incluso ni siquiera a título de autorización, que se informe que ese BPU inicial ahora se amplió a otros para para brindar estos servicios con mercadería importada. ¿Qué se define como grandes inversiones? Vimos que tengo sectores que están favorecidos, tengo instrumentos o entes jurídicos que tengo que inscribir para poder encuadrar en el régimen, y a su vez tengo una definición de grandes inversiones, porque el proyecto está diseñado para inversiones o proyectos que involucren la adquisición, producción, construcción y o desarrollo de activos. Destinados o sea, que van a ser afectados a todas esas actividades promovidas del sector, que involucren al menos una inversión en activos computables de a lo menos 200 millones de dólares, excepto el sector de petróleo y gas, que tiene mínimos de 300 y 600 según se trate de transporte, exploración, actividades offshore, etcétera. Pero digamos, la regla general es 200 millones de dólares. Ese proyecto es el valor que hay que invertir en el proyecto completo. Y también se exige que en los 2 primeros años, desde la aprobación del plan de inversión, al menos el 40% de esos 200 millones, o el monto que corresponde, hablemos de los 200 millones, estamos hablando de 80, al menos 80 millones de dólares deben estar concretados, invertidos en los 2 primeros años. La autoridad de aplicación o el Poder Ejecutivo puede establecer excepciones, extender plazo en alguna consideración especial, eso se puede, está previsto, pero siempre el tratamiento va a ser sin afectar el principio de igualdad. De cualquier manera, aun cuando haya excepciones, al cabo de esos 2 primeros años, lo mínimo que hay que invertir será el 20% del proyecto. Un proyecto de 200 millones implica 40 millones a lo menos a invertir en los 2 primeros años. eh, Cuando la ley contempla la situación de, con ciertas circunstancias definidas por la ley y cumpliendo ciertos requisitos, puede considerarse como un activo computable la adquisición de acciones o participaciones societarias. O sea que si un BPU adquiere una compañía que por ahí está vinculada al sector, que está desarrollando alguna actividad que pueda complementarse con la que con el proyecto de inversión que va a desarrollar, bueno, también esa adquisición de acciones con ciertos requisitos y condiciones, como les digo, que están en la propia ley y el decreto reglamentario, vamos a poder considerar que eso es parte de la inversión de los 200 millones iniciales, o del 40% o 20% inicial, pero es parte del proyecto. ¿Cómo es el proceso? Básicamente, bueno, se presenta ¿cómo es el proceso de adhesión? Esto está regulado en el capítulo 3 del título 7 de la ley.
El proyecto básicamente, el mecanismo básicamente es presentar un plan de inversión a la autoridad de aplicación, que luego repetir es el Ministerio de Economía. Ese plan de inversión debe tener una serie de condiciones. Yo acá mencioné las más importantes, tal vez, hay otras. Detalle del proyecto, datos societarios, por supuesto, del BPU, monto de inversión establecidos por etapas, cuáles son los rubros principales de beneficio en la inversión, el cronograma de inversión total, cuánto se va a concretar en el primero y segundo año. La fecha límite, el límite en el cual el proyecto se va a desarrollar, explicar el financiamiento de ese proyecto, cantidad de empleo directo, indirecto, producción, exportaciones va a generar. Se debe aportar un balance comercial y flujo de divisas por los próximos 5 años, por los 5 años iniciales del proyecto, estudios de estabilidad técnica, económica, financiera, descripción y enumeración de aquellos permisos y habilitaciones específicas que se pueda requerir para el proyecto, y también garantía para preservar los créditos fiscales generados por el proyecto en caso de incumplimiento, entre otros. Entonces, se presenta este plan de inversión, el BPU presenta este plan de inversión y con todos estos detalles, y al final del proceso se obtiene la aprobación por parte del Ministerio de Economía. La notificación del acto administrativo aprobatorio implica la adhesión al BPU, determina la fecha de adhesión del BPU, y esa fecha de adhesión al BPU es la fecha a partir de la cual se cuentan todos los plazos a los que hace mención la ley, y es la que establece a partir de qué momento se adquieren los derechos y beneficios que otorga el régimen, tanto al proyecto como al BPU. Por supuesto que está previsto que en caso de una negativa inicial, un régimen recursivo para que se revea el proyecto, bueno, todo un procedimiento administrativo que no vamos a profundizar acá, pero por supuesto está previsto en la ley. El capítulo 4 del título 7 de la ley, ¿m?, es el que empieza a tratar la parte más tal vez interesante, que son empieza con los incentivos. Y empezamos con los incentivos tributarios y aduaneros. ¿Cuáles son estos incentivos tributarios aduaneros? Bueno, en impuesto a las ganancias, impuesto a la renta corporativo, se establece una reducción de tasa, o sea, la máxima tasa de impuesto a la renta que deben pagar el BPU es la tasa del 25%. Esa tasa del 25%, el régimen general en Argentina aplica una tasa del 25 al 35, 25, 30 o 35% progresiva en función de la renta imponible. Bueno, los que adhieren al BPU van a quedar con una tasa máxima del 25%. Permite la amortización acelerada de los bienes involucrados en la inversión. Los bienes muebles van a ser 2 cuotas anuales, y en el caso de minas, canteras, bosques, van a ser, este, perdón, va a tener una vida útil del 60% del monto estimado. ¿Mm? Estoy viendo alguna pregunta que me están haciendo llegar. Les comento, por ahí se incorporarán un poquito más tarde. Los últimos 10 minutos van a estar de la hora que tenemos asignada, va a estar destinada a responder preguntas. Así que ahí voy a contestar todas las preguntas que podamos, que ustedes, sobre las dudas que tengan. Entonces, reducción de tasa de impuesto a las ganancias, amortización acelerada de la inversión, quebrantos impositivos, no tienen plazo de vencimiento. Ustedes saben que la ley de impuestos a las ganancias en el régimen normal establece 5 años de plazo para absorber los quebrantos. Eh, el régimen no solamente que no tiene plazo de vencimiento, sino que ofrece una novedad, que es que a partir del 5.º año los quebrantos no absorbidos pueden ser transferidos a terceros. ¿M? Y asegura el ajuste por inflación por precios mayoristas de ese monto de quebrantos que se van aplicando.
en un contexto de inflación argentina, donde el último año la inflación fue un 260%, se espera para este año un 180, cerrar con suerte un 180 aproximadamente, bueno, el tema de ajuste por inflación es importante. Respecto de dividendos, se aplica la retención general del 7%, pero después de los dividendos distribuidos, después de 7 años contados desde la adhesión al régimen, la retención baja al 3,5%, sin importar en qué periodo fiscal se hayan generado. O sea, yo puedo estar distribuyendo dividendos el año 8, aunque sean del primer año, origen primer año, esos dividendos van a estar igual sujetos a una retención del 3,5%. Y la ley además establece establece que ciertos proyectos más bien vinculados a exportación estratégica de largo plazo, básicamente energía, petróleo y gas, esos proyectos de exportación de largo plazo pueden llegar a tener, en el caso de distribución de dividendos, retención de 0% o 2,1 o 2,10, dependiendo del tipo de proyecto, pero esta liberación de retención para estos proyectos declarados, declarados por la autoridad de aplicación como de exportación estratégica de largo plazo, estos beneficios quedaron restringidos por el decreto reglamentario a ciertos servicios y a cierto tipo de proveedores. O sea, no es una exención amplia. Respecto del impuesto al valor agregado, se permite a los BPU, a los proveedores también registrados, todos los beneficios aplican a todos los registrados, proveedores y también BPU. Permite a los beneficiados registrados pagar a sus proveedores o a la aduana con certificados de crédito fiscal. Esos certificados de crédito fiscal, obviamente no, ese IVA pagado con certificado de crédito fiscal no será crédito fiscal para BPU, y quienes lo reciban podrán transferir a terceros, incluso pagar saldos a la FIP de impuestos con esos certificados, y si generaran saldos a favor para quien recibe esos certificados, la FIP tiene 3 meses de plazo para autorizar la devolución o transferencia. Esta acotación en el tiempo es muy significativa porque los plazos de devolución son mucho más largos. La reglamentación del que estableció cómo se van a emitir, se entregarán y se van a transferir estos certificados de crédito fiscal, pero para el IVA el beneficio básicamente es este: pagar el IVA de los proveedores no registrados y los restantes proveedores, y el IVA que se debe pagar en aduana, así como las percepciones de IVA que puedan aplicar en certificados de crédito fiscal. También se establece un beneficio de computar el 100% del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios como crédito de impuesto a las ganancias anual. Actualmente este impuesto es un impuesto que grava al 0,6% cada acreditación y cada débito en la cuenta bancaria de la empresa o de la persona o del proveedor. Y solamente es computable en ciertos casos hasta el 34 o 33% del crédito, de la parte de crédito de impuestos sobre los créditos, y no sobre el total, en algunos casos sobre el 33% del total si califica como pyme, pero en definitiva no hay el régimen normal de cómputo de crédito de impuesto, de este impuesto sobre débitos y créditos bancarios, no es del 100%, pero acá este es el beneficio, poder computarlo al 100%. Respecto a los incentivos aduaneros, en las importaciones para consumo de los bienes de capital nuevos, repuestos, partes, componentes y demás insumos del BPU, van a quedar exentas de los derechos de importación, de estadística, aprobación de destino y de otro régimen de retención de impuestos. Este beneficio, este es el beneficio que yo hacía mención que van a tener los proveedores registrados en el RIGI. ¿M? Los proveedores que se registren solamente van a tener beneficios aduaneros. Son estos: importar los bienes de capital, repuestos, partes, componentes, insumos para el BPU, sin pagar derechos de importación, de estadística, sin necesidad de comprobación de destino y de todo régimen de retención que pueda aplicar y que la aduana aplica.
También se establece para los inscriptos en el régimen la libre importación y o exportación sin restricción ni provisión alguna, ni tipo cualitativo ni cuantitativo, ni establecer medidas ni fijar medidas que puedan establecer alteraciones en el precio que uno al cual decide importar o exportar, ni tampoco establecer prioridades de abastecimiento al mercado interno, aun cuando estén previstas en la legislación interna actual. Eh, eh, hay varias normas que obligan a ciertos importadores que antes de poder exportar tienen que abastecer el mercado interno y luego el excedente recién exportarlo, eso con el objetivo de que no se disparen los precios del mercado interno y generen más inflación. Toda esa normativa proviene más bien del gobierno anterior, que tenía un marcado sesgo de control y había un régimen de control de precios. Bueno, toda esa normativa a los efectos de los proveedores, a quienes están registrados como BPU y proveedores registrados en el régimen, no les va a afectar. También para el caso de las exportaciones que de bienes que surgen, son provenientes del proyecto, para consumo o están exentos de los derechos de exportación luego de 3 años de la adhesión. ¿M? Y también para el caso de exportación estratégica de largo plazo y para los casos de sucursales dedicadas, tienen incentivos y tratamientos beneficiosos específicos. Son estos mismos, pero con ciertas particularidades. La ley permite que el BPU pueda llevar contabilidad separada y perdón, contabilidad en dólares y estados financieros en dólares estadounidenses, utilizando normas internacionales de información financiera. La legislación argentina, la regla general para todos los para todos los entes registrados aquí, es que deben llevar su contabilidad y sus estados financieros en pesos argentinos. O sea, esto también es un beneficio que se otorga a los regímenes que se inscriban, a los proyectos que se inscriban. Respecto de los incentivos cambiarios, bueno, incentivos cambiarios. Ustedes saben que estamos saliendo, el gobierno está estableciendo estamos saliendo de un régimen de control de cambios muy estricto, muy severo. eh, Aún persiste el denominado cepo o esa limitación que tienen los importadores argentinos para pagar al exterior y los exportadores argentinos que tienen que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, estos incentivos aduaneros, incentivos cambiarios, perdón, en virtud de los regímenes del régimen cambiario de tanto control y restricciones que hemos tenido y que seguimos teniendo, aunque en menor medida, lucen como muy atractivos, digamos, ¿no? Este, mm, es cierto que el gobierno desde el 10 de diciembre está en un proceso de desregular muy de a poco todo el acceso a los dólares oficiales para los importadores. Eso, evidentemente, aún no hay libertad absoluta. Esto está relacionado claramente con la escasez de dólares que tiene la economía argentina para poder afrontar todos sus compromisos, ya sea por importación de bienes, como de servicios, como pago de dividendos, como pago de regalías, intereses, etcétera. Todo eso está muy restringido, ha estado mucho peor en el periodo de gobierno anterior. Pero entonces el gobierno en este marco del RIGI ofrece todos estos incentivos cambiarios. En primer lugar, los exportadores están exentos de liquidar sus exportaciones en el mercado oficial, al dólar oficial, desde la puesta en marcha por un 20% en los primeros 2 años, 40% luego de los 3 años y 100% luego de los 4 años. O sea, a partir de los 4 años los exportadores no van a estar obligados a liquidar sus exportaciones en el mercado oficial de cambios. Tengan en cuenta que el dólar oficial está aproximadamente, por decir un número aproximado, 980 pesos. Los dólares financieros alternativos están rondando los 1.300, 1.350. O sea, hay una brecha enorme y esto perjudica a los exportadores.
pero el gobierno, el plan ofrece esta posibilidad. El 20% van a estar exentos de liquidar en los primeros años, 40% en el tercer año y 100% libre para el exportador a partir del cuarto año. Los fondos indicados en el artículo anterior son de libre disponibilidad para el exportador. No se va a aplicar ningún límite a la tenencia de activos externos líquidos o no. O sea, no es necesario. Actualmente el régimen actual cambiario exige que para poder pagar al exterior no se puede tener en el exterior más de $100.000 de activos líquidos. Bueno, esa limitación no corre más. Solamente sí se prevé que se podría a lo sumo exigir que cualquier compromiso con el exterior se aplique o sea cancelado inicialmente con los fondos del exterior y luego con los fondos propios del país, ¿no es cierto? Eso podría ser como un orden de prelación. Primero usemos los fondos en el exterior y luego pasemos a los fondos propios, al acceso de dólares para pagar con dólares del país. No se aplican a los BPU ninguna norma cambiaria que establezca actualmente o en el futuro restricciones o autorizaciones previas para el acceso al mercado de cambios, ya sea que tengamos que se trate de pagos de capital, de préstamos u otros endeudamientos, repatriación de inversiones directas, en cuyo caso se requiere que el monto a repatriar sea menor igual o menor al invertido. Los pagos de utilidades, dividendos, intereses, no va a haber ninguna restricción ni pedido de conformidad previa del Banco Central, que es lo que ocurre ahora. El proceso administrativo de acceso al mercado cambiario no debe afectar el desenvolvimiento y ejecución del proyecto, o sea, se le facilita al importador-exportador un acceso al mercado cambiario prioritario y mucho más libre que lo que tienen el resto de las compañías aquí en el país. Por otro lado, se garantiza al BPU. Son consideraciones un poco obvias para economías abiertas y competitivas, pero para la economía argentina, que siempre estuvo sujeta a tanta cantidad de restricciones y controles, son medidas novedosas y que favorecen a aquellos que están inscriptos en comparación con el resto de los contribuyentes o empresas. El gobierno garantiza al BPU la plena disponibilidad de los productos resultantes del proyecto, plena disponibilidad de sus activos e inversiones que no podrán ser afectados por expropiaciones de hecho de derecho le garantiza continuada del proyecto sin interrupciones ajenas a la propia decisión de la empresa, el derecho a pagar utilidades, dividendos, intereses mediante el acceso al al mercado cambiario, sin restricción de ningún tipo y sin necesidad de conformidad previa al Banco Central, y de acceso a todos los remedios legales y de justicia para defender los proyectos, los derechos adquiridos. El gobierno también, la ley ofrece en este marco un régimen de estabilidad fiscal por 30 años siguientes a la adhesión. Esa estabilidad fiscal está relacionada a los beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios. Después de los 30 años el BPU pierde ya la estabilidad fiscal y puede modificarse el régimen tributario, aduanero, cambiario. Una particularidad también establece que la AFIP no hará denuncia penal en materia tributaria si el BPU presentó por escrito los criterios con los que liquidó la obligación tributaria. Nuestra ley penal tributaria establece montos objetivos de punibilidad, es decir, cuando hay una diferencia de impuestos superior a cierto monto, la AFIP está obligada a hacer la denuncia penal. Acá está diciendo el régimen, la ley, que si el BPU se presenta en la FIP informando cuáles han sido sus criterios de liquidación de no, de la base imponible del impuesto, em, ante cualquier diferencia de criterio futura, la FIP queda inhabilitada de hacer la denuncia penal. Y lo otro que se menciona también es que las cuotas, acciones o participaciones sociales de los BPU podrán ser transferidos en forma directa o indirecta sin autorización previa, debiendo informar dentro de los 15 días corridos de tal circunstancia. El decreto reglamentario establece las demás particularidades. Pero bueno, hay libre transferencia del BPU en el fondo. El BPU va a tener una finalización, evidentemente, esa finalización del BPU
implica la finalización del BPU, implica la salida del régimen, implica la finalización de la finalización de todos los beneficios que tenía el BPU. Esa finalización es porque llegó al fin de la vida útil, porque por la quiebra del BPU, una baja voluntaria solicitada por el propio BPU, o bien que producto de un régimen, de una sanción de la autoridad de aplicación, se le dé de baja del régimen. Hablando del régimen sancionatorio y infraccional, efectivamente se establece cuando se producen incumplimientos, se genera un sumario, ese sumario establece un plazo para una intimación y un plazo para subsanar los errores, lo que puede haber pasado. Si ese sumario no, si esa infracción no se resuelve, se llega a un sumario infraccional, al cabo del cual, después de todo el proceso regulado para la defensa y demás, se pueden aplicar sanciones. Esas sanciones van desde el apercibimiento, multas graduables, cese del RIGI, inhabilitación, incluso también la devolución de todas las franquicias impositivas, aduaneras, cambiarias de las que gozó el proyecto. Por esta sanción va a ser recurrida, puede ser recurrida a opción del RIGI, perdón, esta sanción puede ser recurrida a opción del BPU ante la Administración Pública Nacional y todo el esquema judicial argentino, o bien sometida a arbitraje. Lo vamos a ver enseguida, que es otro tema interesante. El artículo 122 del decreto reglamentario estableció que el Ministerio de Economía va a crear un comité de evaluador de los proyectos, y el Ministerio de Economía va a ser la autoridad de aplicación del RIGI, con facultades para evaluar y aprobar, rechazar solicitudes, fiscalizar y controlar el RIGI, verificar el cumplimiento de la ley y las regulaciones complementarias, establecer caducidad de incentivos y dictar todas las normas operativas que sean necesarios. Y la propia ley instruye a la AFIP, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, el equivalente al Servicio de Impuestos Internos de ustedes, a crear un área específica a los efectos de asignar los QUIT, la clave única de identificación tributaria, o RUT para el equivalente en Chile del RUT, que se asigna a los BPU para fiscalizar el cumplimiento de las instrucciones, de las obligaciones aduaneras y tributarias que deben aplicarse. O sea, va a haber una unidad específica dentro de la AFIP para destinar a control de los BPU. Una novedad importante de la ley es que en su capítulo 10, que trata sobre jurisdicción y arbitraje, establece que todas las controversias que deriven del régimen entre el Estado, que se deriven del régimen del RIGI, y que se susciten entre el Estado Nacional y un BPU, se resolverá primero, en primera instancia, mediante consultas y negociaciones amistosas en un plazo máximo de 60 días corridos, y la disputa no resuelta, a elección del BPU, puede ser sometida a arbitraje de conformidad con el reglamento de arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje del 2012, al arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, o al arbitraje y al convenio sobre arreglo de diferencias relativas del CIADI, ¿no es cierto? Y esto es un factor importante también porque permite a los BPU no estar sometidos a jurisdicción eh, eh, a jurisdicción de los juzgados en Argentina, sino que puede llevar este tema a arbitraje internacional, a elección del propio BPU. Esto en búsqueda de asegurar al BPU, como decíamos al principio, seguridad jurídica y máxima protección de sus derechos adquiridos. Es un poco de los objetivos iniciales que se plantearon cuando describimos el ámbito de aplicación de la ley, también se ven reflejados en concreto en esta posibilidad. Salir a discutir y defender la posición del BPU ante una infracción que se le impute, o un incumplimiento que se le impute, no en la justicia argentina, sino en los tribunales internacionales. Se invita a las provincias y la ciudad de Buenos Aires a adherir, esto ya llegando al final, capítulo 11. Como les decía, las provincias son
jurisdicciones autónomas componen a la nación, pero son autónomas en lo que sea recursos naturales y temas tributarios. Por eso se pide que cada una adhiera. En concreto ya adhirieron, la primera fue la provincia de Río Negro, después también adhirió San Juan, mucha minería, Mendoza, minería, Jujuy también adhirió. Están en proceso de adhesión dentro de los parlamentos Misiones y Corrientes por todo el tema foresto-industria. Está también en proceso de adhesión Córdoba por todo el tema siderurgia y plantas automotrices que están allí, digamos, establecidas. Eh, Así que hay varias provincias que están en proceso de adhesión. Las que les mencioné, Río Negro, San Juan, Mendoza, Jujuy, ya han adherido. E incluso Río Negro ha adherido otorgando beneficios extras, ¿no? En lo que sean los impuestos locales, provinciales. La propia ley, hablando del tema de estos impuestos locales, establece que ni las provincias ni la ciudad de Buenos Aires, Cava es la ciudad de Buenos Aires, podrán imponer a los BPU nuevos gravámenes locales, salvo los existentes al 31 de diciembre de 2023. Entonces, acá también se da cierta estabilidad en temas tributarios, si bien la nación no tiene injerencia, no puede tener injerencia en temas locales de jurisdicciones. Bueno, la ley así lo contempla. Y obviamente las provincias que adhieren así lo receptan, ¿no es cierto? Lo último, el Poder Ejecutivo debía reglamentar esta ley en 30 días, pues bien, la ley se sancionó el 8 de julio, creo que les había dicho. Sí, a ver, 8 de julio, el boletín oficial, y el decreto reglamentario 749 del 2024 salió publicado el 23 de agosto. La ley establece que la falta de reglamentación no impide la plena utilización de los incentivos. Los funcionarios que demoren injustificadamente plazos o términos establecidos en el régimen serán sancionados. Y bueno, como les decía, la vigencia de la publicación es el 9 de julio, habiéndose publicado en el boletín oficial la ley el 8 de julio y el decreto reglamentario el 23 de agosto. Por último, les presento un pequeño mapa de nuestro país con la posible participación, con la evaluación que ha hecho el Instituto, el IERAL, el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, una entidad muy prestigiosa de análisis económico que depende de la Fundación Mediterránea, también una fundación de análisis económicos de las más prestigiosas del país. Bueno, el IERAL, que depende de la Fundación Mediterránea, ha hecho este cuadro del país donde establece cuáles son las provincias y los sectores que podrían estar con probabilidad de adhesión al RIGI, clasificándolos en alta, mediana, baja y muy baja. En muy baja estamos en la ciudad de Buenos Aires. Este pequeño naranja que está aquí en el medio es la ciudad de Buenos Aires con turismo, se vislumbra poco interés, pero no así en lo que sea lo pintado en rojo, Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, que con tema minería se supone que va a tener una gran adhesión, lo mismo Neuquén, ¿no? Que está pintado en azul, con Chubut mitad azul y mitad rojo, porque Neuquén está vaca muerta, así que ahí también hay un gran desarrollo hidrocarburífero. Y en la provincia de Buenos Aires y Córdoba, pintado de azul y de violeta. La provincia de Buenos Aires en azul por la parte de hidrocarburos, sobre todo la explotación offshore. ¿M? En las costas hacia el sur, de posibilidad de explotación de petróleo y la parte rosa o fucsia, Córdoba y la otra mitad de Buenos Aires por la parte de agroindustria o siderurgia. Este cuadro está hecho de antes de que saliera la ley, por eso la agroindustria no resultó un sector favorecido, sino la siderurgia. Pero en ambas provincias tenemos actividad importante de ese sector. Bueno, con esto yo termino la exposición. Este, Agradeciéndole su participación. Aquí dejo el mail de contacto para las preguntas que no podamos contestar ahora.
como les decía, les va a llegar un mail de seguimiento. En ese mail de seguimiento van a recibir el material o pueden solicitar el material y hacer las dudas que queden sin responder en el día de hoy. Yendo a preguntas y respuestas, a ver un segundo. A ver, tenía acá, abriendo el chat para preguntas y respuestas, acá en el chat tengo varias preguntas. ¿Existen provisiones que apliquen en caso de que un proyecto, me pregunta Javiera, ¿existen provisiones que apliquen en caso de que un proyecto bajo el RIGI sea envuelto en actos ilícitos, lavados de activo, corrupción, soborno, falsificación de documentación? Bueno, la ley y el proyecto en sí no contempla esta situación, pero obviamente que a esta situación le cabe las generales de la ley. Evidentemente, en caso de lavado de activos, corrupción, desde ya que van a quedar fuera del RIGI, si bien hay previsiones específicas, porque es una infracción gravísima, no al RIGI, no necesariamente al RIGI, sino al régimen general de la legislación argentina. O sea, la pregunta concreta no es que habría una sanción específica, por lo menos no la tengo presente. No sé si el decreto reglamentario lo contemplaría. Tiene ciento y pico artículos. No recuerdo que haya tratado este tema puntualmente, pero por supuesto que el RIGI queda afectado por las normas generales de la ley, ¿no? Enrique nos pide si podemos compartir los slides por mail. Sí, sí, les van a llegar por correo, o lo solicita por correo sin ningún problema. La presentación va a llegar a su casilla de correo. No sé si hay más preguntas. A ver, esto cierro. Estas preguntas vinieron por el chat. A ver si tengo alguna otra. No, son estas solamente. Oye, o sea, ¿qué hice? Ahí está, perdón. Bueno, esto del chat. A ver si hay preguntas y respuestas. Bueno, queda abierto el espacio de preguntas y respuestas para las dudas que tengan. El gobierno tiene muchas expectativas en el RIGI, sobre todo lo que está vinculado a minería y energía y petróleo, porque bueno, en definitiva son sectores que están muy retrasados en la economía argentina y que se espera que generen exportaciones significativas que ayuden a mejorar la economía del país y las reservas del Banco Central. Em, Lamentablemente para el tema de proveedores de bienes y servicios, la ley no salió tal cual como fue solicitado por la reglamentación, mejor dicho. Se esperaba que tuviera una amplitud mayor para contemplar otros casos de servicios. E incluso ha habido muchas reuniones con la Unión Industrial Argentina, con las cámaras de comercio, con diversas cámaras de comercio sectoriales. El empresariado argentino tiene temor que no se dé prioridad a las empresas locales por sobre las extranjeras para poder a proveer los bienes y servicios. Bueno, no ha salido tan amplio para los proveedores, no obstante está previsto, pero no ha salido tan amplia los beneficios. Por eso es que tal vez hay cierta desazón, si se quiere, de alguna forma, en ciertos sectores locales, ¿no es cierto? Porque bueno, no está del todo contemplado la posibilidad de que, por ejemplo, proveedores puros de servicios puedan adherir. ¿M? Y los que son proveedores de bienes o servicios con mercadería importada están acotados a ciertos determinados bienes, excepto que si uno tuviera bienes que no están en esos anexos que yo he mencionado, que menciona la ley, y que fueran indispensables para el desarrollo del BPU, bueno, hay una excepción, por supuesto. Epa, ahí, voy a quedar. A ver si en el chat hay más preguntas. No, no veo preguntas por el momento. ¿Qué hora es? 1 menos 5.
Las provincias están todas en proceso de adhesión, sus gobernadores han manifestado, la mayoría de ellas, prácticamente todas, han manifestado su intención de adherir al régimen. La más reticente por cuestiones simplemente políticas es la provincia de Buenos Aires, que está gobernada por un partido político que es opositor al gobierno nacional, el peronismo. Es la que más, es la más reticente a adherir. eh, Incluso pretendiendo generar un RIGI provincial para no adherir al nacional, pero bueno, el resto de las provincias realmente hay un gran interés en favorecer la adhesión. Bueno, veo que no hay preguntas. A ver, no. Si después de esta exposición o cuando reciben el material, como les decía, surgen posteriormente, no hay problema, en el mail de contacto que tienen allí y que van a ver en el material, nos pueden enviar las preguntas que necesiten. Esto, como les digo, tenemos por ahora tenemos la ley, el decreto reglamentario y las adhesiones las leyes provinciales de adhesión. Evidentemente va a faltar normativa, se va a seguir normativa complementaria, sobre todo de tipo operativo, y bueno, esto va a estar en constante movimiento, este régimen, ¿no es cierto?, de adaptación, adecuación, ayornamiento. Ya les digo, el gobierno le da absoluta prioridad. La ley bases y el RIGI dentro de la ley bases, que es una ley de regulación de la economía, es como central. Así que bueno, se supone que va a haber, digamos, el gobierno va a estar atento a todas a ir adecuando la normativa sin demorarse en la medida que resulte que sea necesario, ¿no? Que evalúe que fuera necesario. Bueno, entonces, si no tenemos más preguntas, que no las hay, y no hay más por el chat tampoco, agradezco su participación y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, ¿eh? Buenas tardes, que sigan bien.